¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy estamos en Guanajuato. Está la hacienda como entre León y Guanajuato, ¿no? Más bien entre León y San Francisco del Entre León y Rincón, San que es Francisco. otro municipio. Ok. Ahí estamos, a tus órdenes. No, pues con el presidente Vicente Fox. Segunda vez que estás aquí en el programa. Sí, señor. Un gusto, primero que nada, pues mucho gusto para mí estar aquí en este lugar. Ya había estado hospedado aquí hace como unos 3, 4 años y la verdad es que es un lugar muy bonito. Ayer te platicaba que llegamos en la noche, se cena muy bien. Y pues aquí estamos en esta, ¿qué es? ¿Como un comedor? ¿Es el comedor principal? Bueno, hoy es comedor, antes era lo que se llamaba el granero de la hacienda. Aquí se curaban los granos del sorgo, el trigo, el maíz, para llevarlos luego a sembrar a los campos. Ok. Pero este edificio sí tiene 300 años, es maravilloso. Lo hemos tenido que parchar, si te fijas un poco el techo, hubo que cambiarlo porque se cayó, meterle un poco de concreto para que no se vuelva a caer. Pero es un edificio que no tenía concreto originalmente, con las puras columnas y con los puros arcos, hace las veces de las gualdras de concreto. Ok. Muy, muy creativo. ¿Y este lugar, cuando usted era presidente, lo frecuentaba mucho? Bueno, lo que es la hacienda, sí, porque aquí nací y aquí crecí. Ok. Y desde luego aquí me eché toda mi infancia hasta que salí a la universidad, allá en la Ciudad de México. Ya de presidente sí estuve viniendo cuantas veces pude, por una razón muy sencilla. A mí la familia me inspira mucho, me da mucha fortaleza, y venía yo a cargar batería aquí Sí. el fin de semana para regresar a la brega allá en México, en la tarea de gobierno. Claro. Tú naces en Ciudad de México en 1942 y te vienes a muy temprana edad para acá, ¿no? 3 días después. 3 días después, Es que acá no había ni hospitales aquí en León, en León. y mucho menos aquí en el rancho. O sea, para fuiste nada. allá a nacer nada más. Ah, exactamente. Tus papás vivían acá y Aquí solamente vivían. se hizo la labor de parto y se vinieron acá. Así Y se es. podía, o sea, Con ¿cómo? cada uno de los 9 hermanos Ok. nos llevaron a nacer allá y regresábamos para acá. ¿Y cómo era el regreso? O sea, ¿podías No, trasladar a un bebé? era coche, un cochecito que tenían mis padres. Hacías cerca de 11 horas para ir a la Ciudad de México. Había que ir acá por Morelia, una vuelta muy larga, y unas carreteritas, pues ya te imaginarás. Y si era muy, muy tardado, era un día completo parándose como en un picnic allá a comer, Ok. a la mitad del camino. ¿Y te tocó hacer ese viaje con otro de tus hermanos? O sea, que dijeran, mira, cuando tú naciste pasó, esto hicimos. Sí, pues sí, O íbamos sea, ¿tú eres el 4. mayor o el...? Como que venimos una tanda primero de 4 Ya. hombres, más o menos pegaditos, con un año y cachito de distancia cada uno. Entonces sí, ellos viajábamos constantemente. Y después vino la tanda de las mujeres, las 4 mujeres. Y finalmente el pilón, Ok. que fue Juan Pablo. Y te tocó acompañar a tus papás en eso, me imagino. Sí, pues andábamos todos juntos, muy, muy familiar la vida, muy, muy pegados como un muégano. Sí. Y luego en los 60 te vas otra vez a México a estudiar tu carrera universitaria. Así es, a la Universidad Iberoamericana. Ahí me voy sin vehículo, anduve en camioncito, 20 centavos cobraba el camión de Coyoacán, con ese me iba yo hasta la Ibero, en 20 centavos. Y después ya como al tercer año, mi padre me pasó un cochecito, un Chevy, un Chevroletito, también muy viejito, pero muy bonito. Y con ese ya estuve yendo a la universidad los siguientes 3 años. Y luego te saliste antes de terminar, ¿no? Porque te dieron tu título hasta el 99, ¿no? Sí. O sea, ¿te acabaste saliendo antes? ¿Empezaste a trabajar o cómo fue esa historia? Bueno, acabé completo lo que son los estudios. Okay. O sea, los 5 años completos. Pero no hice la tesis porque entré a trabajar antes de terminar los 5 años completos. Entonces, demoré no hacer la tesis y la verdad es que me metí de lleno en la chamba en Coca-Cola. Ahí fueron 16 años que me eché y no hubo tiempo. La verdad es que yo trabajaba ahí hasta los domingos, los 7 días de la semana. Sobre todo al principio, cuando andaba yo de chofer de ruta, luego de supervisor, pues ahí sí hasta los domingos chambeaba yo
tenía yo muy fijado en mi mente que había que trabajar duro para progresar duro. Y así lo hice y me fue muy bien. Fui creciendo dentro de la compañía. Rápido llegué a director de mercadotecnia, rápido llegué a director general de la empresa y rápido llegué a director general para América Latina. Eso me lo eché en 16 años. Entonces sí, a base de mucho esfuerzo y mucho trabajo, traía yo este lema de la ciudad de León muy grabado: el trabajo todo lo vence. Y sería bueno que nos escuchara mucha gente que luego se queja que no progresa, que no avanza. Yo creo que la mejor receta es trabajar con intensidad y progresas de una manera o de otra. ¿Y cuando estabas estudiando ya estabas involucrado en Coca-Cola o tuviste trabajos previos? ¿Cómo fue el...? No, fue mi primer trabajo, aunque hice mucha tarea acá en el rancho, temporal, en el verano, en las vacaciones. Me gustaba mucho trabajar. Aquí hacía yo desde recoger el grano, desde apalear el grano para que no se humedeciera, desde manejar el tractor, más en denantes, como dijimos aquí en el rancho, la yunta de bueyes, Más que en con el denantes. otate la llevaba yo un arado sencillo de un solo surco. Todavía me tocó eso y sembrar garbanzo con ello, porque mi padre le daba aquí a los campesinos, se le llamaba medieros, y les daba la mitad de lo que iba a ser el fruto. Mi padre ponía la tierra y el agua y ellos ponían el trabajo de sembrar. Okay. Iban a mitades con la cosecha. Entonces a nosotros los hijos nos dio la misma fórmula. Nos daba la mitad de la cosecha. Pequeñas parcelas, ¿no? De 1 hectárea, 2 hectáreas. Y pues todo eso fue enseñanza de trabajo. ¿Y te costó salirte de aquí para ir allá a Ciudad de México? O sea, ¿la pensaste? Bueno, iba yo muy arrancherado. No, porque la opción, no había universidad, entonces aquí en León, En León. ¿Y curiosamente, tú una querías ciudad estudiar muy sí o grande, sí? no tenía universidad. Estaba así la Universidad de Guanajuato en la ciudad de Guanajuato, y las otras opciones, si ibas a ir por la vía privada, eran o a Monterrey, al tecnológico, entonces no había un tecnológico aquí, o íbamos a Ciudad de México, a las universidades de ahí. Yo decidí irme a la Ibero porque fue la escuela que tuve con los jesuitas aquí. Entonces yo estudié con jesuitas de punta a punta, desde el primero de primaria hasta terminar la universidad. ¿Y el inicio con Coca-Cola tú lo buscaste o sea, tú estabas balanceando estudios con trabajo, empezaste a aplicaste a otras empresas y te tocó Coca-Cola? O sea, ¿cómo fue eso? Bueno, fue curioso porque efectivamente ya para terminar los estudios empecé a buscar la chamba y puse solicitudes en Ford Motor Company y en The Coca-Cola Company. Y el primero que me contestó fue Ford Motor Company y me contrató. Okay. Yo empecé a trabajar ahí en lo que es la Glorieta del Ángel, allá atrás del Hotel Marisabel. Ahí estaba el edificio de Ford Motor Company original. Cuando llego allí, pues llego con mis jeans, con mi camisa, y me dijo, no, vaya y cámbiese, aquí es con corbata y traje. Y me tuve que ir a cambiar a casa. Estaba yo cerca, allí en la colonia Roma. De hecho, me iba caminando, Al trabajo. el poquito que fui a trabajar ahí. Pero desde ahí ya no me gustó. Y entonces me viene la Pero sí te ratificación. cambiaste y te pusiste traje y volviste. Sí, pero, sí, pero no, medio... estuve ahí como 15 días, Ok. ya con traje. O sea, Pero te no me llegó a tocar gustó una eso. quincena. No me gustó una Sí, quincena, ok. agarrar la quincena. No, pero al mismo tiempo me llega la aprobación de la chamba de la Coca-Cola. Entonces, aún estando en la Ford, me fui allá a ver cómo estaba la cosa. Y ya me plantearon cómo iba a estar, que yo iba a tener que andar en rutas y andar en el campo, me refiero a por todo el país, vendiendo la Coca-Cola, y eso me gustó. Entonces eché el salto del chapulín y me fui de Ford Motor Company a The Coca-Cola Company, y ahí me eché 16 años. Sí. ¿Y cómo fue esa historia de ascenso? Porque llegaste a ser director general de Latinoamérica, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, fue muy pausada, pero a la vez muy rápida. Yo arranco prácticamente a bordo de camión,
y de ahí pasas a ser supervisor, de supervisor pasas a ser gerente de zona, de gerente de zona pasas a ser gerente divisional, de gerente divisional, que es medio país, que te encargan a ti. De ahí pasé a ser gerente ya de mercadotecnia. De gerente de mercadotecnia, el siguiente paso fue la dirección general. Entonces, sí fueron 6, 8 escalones que lo subí en escasos, pues ni siquiera 10 años, como en 8 años, o sea, año por año, un escalón para arriba, un escalón para arriba. Y me motivaba mucho, realmente el trabajo, pues se dice, mucha gente lo toma como un sacrificio, yo lo tomé con un enorme gusto, pero además del trabajo, los ascensos te van compensando. Claro. Esa motivación de estar en una compañía que te está dando oportunidades. Y curiosamente yo fui el primer profesionista que entró en la base, allí a bordo de camión. Hasta ese momento todos eran gente de trabajo, muy trabajadores, pero no tenían profesión. Y a ellos les tomaba mucho tiempo ir en ascenso, haciendo su carrera. Entonces ellos van lento, yo paso por acá como en fast track, yo me voy hasta la dirección, y estos otros venían ahí ya con 10 años, 20 años, 30 años. Entonces se hacía la carrera dentro de una empresa y los años que te tomara. Eso empezó a cambiar a partir de que profesionistas empezamos a entrar, a chambear desde abajo, a hacer las cosas con más rapidez, a utilizar instrumentos y herramientas de trabajo muy diferentes. Y pues todo eso cambió la Coca-Cola, se profesionalizó en esos años fuertemente. Y fue cuando le ganamos el terreno a Pepsi-Cola. Okay. En esa transición le ganamos el terreno a Pepsi-Cola. Cuando yo entré, Pepsi vendía 2 por 1 contra Coca-Cola. Cuando yo salí, estaba exactamente al revés. Okay. Coca tenía la ventaja 2 por 1. Sí, a mí me tocó ya Coca-Cola siendo la empresa dominante en esa carrera. Sí, ya, control de mercado, sí. Me llama mucho la atención lo que dices y te quería preguntar qué tipo de habilidades, a lo mejor en retrospectiva dices, estas habilidades fueron muy importantes para mí dentro de mi crecimiento, porque por ejemplo hay un concepto de un autor que se llama Tim Ferriss, que él habla sobre estas habilidades exponenciadoras o catalizadoras que él le llama, que son estas habilidades que independientemente de lo que te dediques, te funcionan o te ayudan a abrirte un nuevo mercado o a exponenciar tu misma carrera. Y él habla, por ejemplo, del saber hablar en público, saber negociar, incluso ya saber programar te facilita un poco, independientemente de a qué te dediques, a avanzar dentro de esta escalera o a abrirte nuevos mercados. En tu caso, ¿qué habilidad pudieras ver en retrospectiva para decir de que, mira, a lo mejor el saber tener estas soft skills o estos tratos con las personas me facilitó también? Porque hay mucha gente que se la vive trabajando, pero si no está bien encauzado, no llega a ningún lugar, ¿no? Sí, la primera parte fue mi gusto, ahora sí que puro trabajo manual, digamos, con las manos, cargando las cajas de Coca-Cola, entregándolas al cliente, metiéndolas en el refrigerador a enfriar, o sea, trabajo de manos. El trabajo de mente vino después y para eso es la preparación de la carrera universitaria. Entonces, bueno, en este trabajo de mano fueron 2 años de andar en brega, ruta tras ruta, en lo foráneo, en las ciudades, que la ruta del hogar, las distintas especialidades. ¿Y qué fue? Estar observando, viendo, aprendiendo, para luego sí ya meter la mente a hacer los circuitos más cortos, a organizar las rutas de una manera mucho más eficiente, a lograr que las liquidaciones al regresar en el camión fueran mucho más rápidas, etcétera, etcétera. Entonces, eso ya de ahí para adelante siguió, digamos, mente-factura, usar la mente para buscar el progreso. Y te digo, por ejemplo, ahí había un enigma de una fórmula que se descubrió precisamente en ese tiempo. Al observar, cuando vas en la ruta y llegas con el detallista, le preguntas, ¿cuántas cajas le voy a dejar?
pues hoy déjeme, mira, hay las que tengo nomás de envase, déjeme 3 y no va a querer más. No, porque ya no tengo dinero, nomás me alcanza para comprarle esas 3. Y bueno, y esas de Pepsi Cola que están ahí llenas, es que le compré a la Pepsi, vino antes que usted. Y entonces echa un andar ahí la imaginación, el cerebro, y decir, bueno, aquí el que llega más temprano es el que se lleva el dinero del cliente. El que viene más atrás ya no alcanza. Eso nos llevó a una técnica medio violenta y ruda, poncharle las llantas a la Pepsi, para que no llegara por delante de uno. O sea, si era sucia la guerra entre Pepsi y Coca en su... Terrible, no tienes idea Pues cómo era. Y ahorita pasa igual recoger envase y romperlo. Sí. Para debilitarle su cantidad de envase que tenía para resurtidos. Entonces sí, pero todo eso lo fuimos profesionalizando, fuimos haciendo gráficas, fuimos estudiando y sí se reformó totalmente el sistema de distribución que le dio a Coca-Cola esa ventaja de llegar mucho antes de Pepsi Cola a entregar la Coca-Cola. Claro. Sí, eso en el punto de vista de programación es una base, ¿no? Incluso cuando te enseñan a programar siempre te dicen que pienses en el caso base, porque a la hora de escalarlo a niveles gigantes, esa diferencia de a lo mejor de 0.1 segundo de procesamiento va a generar una diferencia monumental. Y aquí pasa lo mismo, si eficientizas la distribución, en el macro va a ser diferencias gigantescas que te pueden poner encima de la competencia. Luego pasó eso en la fábrica. La fábrica empezó a estudiar sus procesos, a cortar sus procesos, a hacerlos más eficientes, a asignar la mano de obra de una manera diferente. Antes se trabajaba en grupo. Tú vas ahorita a esta planta estado del arte de General Motors aquí en Silao y es increíble esas líneas de producción que casi tienen 500 metros de largo y los trabajadores o socios, como les llaman ellos, están pues alrededor de la línea y solo hacen una función y la repiten con alta eficiencia. Pero lo más interesante es que aquí arranca el vehículo en esta orilla a empezarse a armar el motor, y luego ya vienen las salpicaderas y luego ya viene, y todo eso va sucediendo en el camino. Allá al final de los 500 metros ya sale el automóvil terminado. Pero además ese automóvil recibió todas las partes que no se fabrican ahí en General Motors, sino las hacen los autoparteros. Total, en suma, pues sí se pasa a fuertes eficiencias. Hoy en día eso se multiplica por la capacidad de la tecnología, te permite hacer mucho más. Sí, a nivel personal, el hecho de empezar a hacer que tu ingreso dependa más de tu trabajo físico o el trabajo lineal y empieza a depender más de tu propiedad intelectual o de tu trabajo intelectual, es lo que te empieza a hacer que tus rendimientos empiecen a crecer exponencialmente. Porque si trabajas 8 horas y ganas tanto dinero y tu ganancia está en función a qué tantas horas trabajes, estás condenado a trabajar eternamente. El chiste es empezar a pasar un poquito ese esfuerzo físico a la parte intelectual, a la parte académica, que a fin de cuentas para eso sirve la educación. Y luego a los equipos, porque si el equipo de gente que está en esa línea, uno solo se atora, ya se chingaron todos. Es decir, van a salir menos automóviles ese día. Entonces nadie se puede ahí enfermar, pararse, tiene que seguirle echando. Y si hacen turnos para desaburrirse, porque una misma función todo el día es muy aburrido. Entonces si hacen turnos, se cambia el de aquí a allá, el de allá para allá, y todo funciona como relojito. Inclusive las partes que llegan de otras fábricas llegan exactamente al punto de entrar a la línea de producción y ensamblarse. Muy padre, muy padre. Es maravilloso todo eso y los ingenieros son los que le saben a eso. Sí, incluso también dentro de la empresa el generar estos esquemas que permitan también que los empleados reciban estos beneficios de, como en tu caso, que los ascensos te motivaban cuando empezabas en Coca-Cola es un elemento clave. ¿Cómo es el camino de Coca-Cola a ser diputado federal? Bueno, ahí no, hubo un intermedio que fue regresar aquí al rancho. Yo decidí de retirarme de Coca-Cola porque ya me invitaban a moverme a Miami
y con ese puesto, que duró poco para mí porque renuncié, de presidente de América Latina. Esa oficina está en Miami. Okay. Entonces yo ya tenía que irme a vivir a Estados Unidos y a Miami. Y ya no, dije, mejor me regreso a casita con mi gente, a hacer lo que me gusta, pero además a una fijación que yo tenía aprendida en la escuela jesuita, que entre más haces por los demás, más felicidad te ganas tú. Y eso me hizo volver aquí, porque aquí tenía yo la oportunidad de ayudar gente de menores ingresos, gente con problemas, gente sin educación, y fue mi punto más cercano de hacer por los demás, de ser para los demás. Entonces eso me regresó aquí y aquí me eché el tercer cuarto de mi vida, porque el primero fue estudios y universidad, el segundo fue Coca-Cola, 16 años, el tercero fue aquí de regreso, 15 años, y luego ya de aquí me sacó Manuel Cloutier y me llevó a la Polaca. Entonces, Manuel Cloutier es el que te empieza a meter al mundo político. ¿Cómo fue el acercamiento y cómo fueron los primeros pasos? Bueno, primero nos conocíamos de antes siendo agricultores los dos. Yo ya lo conocía yo en las cámaras de empresa, y cuando ya entré a la Polaca, corre para presidente, y ahí fue donde él me vino a buscar, o nos vino a buscar a varios, porque casi nadie se animaba en el país para meterte a hacer oposición, sí, claro, del PRI. Llevabas muchos castigos y muchos problemas. Entonces él le tomó mucho tiempo ir convenciendo todo el equipo de diputados, de senadores, de gobernadores, y fue y visitó cada plaza, ahora sí que escauteando y consiguiendo talento y gente para que se movieran de la sociedad civil o de la empresa a la política. Yo creo que eso fue maravilloso. A él eso le ayudó muchísimo luego para ser exitoso en su carrera como candidato. Entonces, a mí me tocó que me vino a buscar aquí, como nos conocíamos, vino hasta acá, hasta el rancho, me saludó y me dijo, oye, Vicente, tengo una buena chamba donde te va a ir muy padre. No, gracias, Manuel, pero yo estoy muy contento aquí en la congeladora, en las verduras. Y, no, insisto. Insistió y insistió hasta que me convenció de tomarme el riesgo, porque no iba yo muy convencido, mucho menos mis padres y mi familia. Tú sabes, estás muy chavo para saber esto, pero en aquellos tiempos del PRI te torcían más duro que López Obrador, carajo. Es decir, tú no jalabas con ellos, tú no entrabas a la CTM, tú no entrabas a la CNC, tú no entrabas a esto, a la Asociación de Productores, pelas, te aislaban y te castigaban fuerte. O sea, te tomabas el riesgo de tomar un puesto de cargo público, y si no te salían las cosas te castigaban, ¿no? Además, pero no podías ni siquiera tomar el puesto, no había puestos para la oposición, ellos tenían el 99% de los puestos. Así que lo que ellos trataban es evitar que la oposición entrara. Y esa oposición se destapa con Cárdenas, Cárdenas cuando él corre para la presidencia, junto con Manuel Cloutier. Yo digo que son los dos grandes personajes que empujaron la democracia en México hasta casi consolidarla, porque los dos no lograron las posiciones. Claro. Ni ganó Cárdenas ni ganó Cloutier. ¿Qué año fueron las elecciones en las que participa Cárdenas y Cloutier? Esos eran 1988, cuando corrió Cloutier y Cárdenas. Entonces, a mí me toca ya venir después. Primero me meto con la invitación de Manuel a diputado federal aquí en León. Internamente ese proceso, ¿cómo es? O sea, él te ofrece. Bueno, entonces, aunque había elección interna dentro del PAN, había tan pocos animados y tan muchos temerosos que no conseguían candidatos y no conseguían candidatos. Entonces, si todavía te pusieran obstáculos de cualquier tipo, pues menos entrabas. Entonces sí, prácticamente el que Manuel jaló entró porque no había ni siquiera competencia. Y efectivamente entré a candidato a diputado federal y ganamos por primera vez en la historia aquí en León las 3 diputaciones federales.
Él no ganó la presidencia, pero trajo mucha gente buena que empezamos a hacer un boquete, empezamos a empujar. Y Entonces, esa popularidad aquí en Guanajuato, ¿cómo surgió? O sea, empezaron a hacer movimientos, iniciativa privada, o sea, ¿cómo se empezó a generar especialmente tu popularidad, pero también la del partido aquí en Guanajuato? Porque sé que después te bueno, postulaste. el primero que viene con un sentido empresarial para reformar la política hacia cosas mejor planeadas, mucho mejor ejecutadas, con marketing y con muchas cosas, fue Manuel. Y la camada que él trajo, casi todos veníamos de negocios. Pancho Barrio, el Negro Elizondo, Rufo allá en Tijuana, casi todos veníamos por esa vía porque es lo que él conocía. Entonces nos jaló y nos metió y se formó un equipazo en todo el país, todo el país. Y se hizo el movimiento muy grande. Me tocó ir con él a Yucatán y bueno, se llenaba el Paseo Montejo y se llenaba la plaza pública. Guadalajara, increíble cómo surgió el movimiento y la fuerza que agarró aquí en León. Aquí en León, llenos completos, cada mitin y cada esto. Cuando el primer día que él vino a un mitin aquí no había ni 10 changos ahí a verlo. Pero cuando estaba ya terminando, por ejemplo, el cierre de su campaña aquí en León, apoteótico, ¿no? Bueno, todo eso echó a andar, yo paso a diputado federal, a los 2 años está la gobernatura aquí en Guanajuato, renuncio a la diputación y me meto de candidato a gobernador. Me hacen de Chile los tamales. ¿Cómo estuvo eso? Porque después hubo un gobernador interino, ¿no? O sea, Sí, ¿cómo fue todo eso? un fraude monumental que hicieron aquí y yo organicé una protesta en las calles, en las carreteras, en el aeropuerto. Protestamos fuerte hasta que Salinas, que estaba entonces, dio marcha atrás y retiró al supuesto ganador, que era Ramón Aguirre, lo mandó a España A y España. dejó la posición abierta y entonces entramos en una charla y dice él, reconozco que hubo fraude, que esto fue muy mal hecho de parte del PRI y queremos rectificar y queremos que uno de ustedes sea gobernador. Y le dije, ¿quién me sugiere, Vicente? Le digo, pues aquí estoy, yo mero, yo corrí, yo soy por quien la gente votó, entonces yo quiero la gobernatura. Se negó y se negó y se negó. Dice, nombra a cualquiera menos tú. ¿Por qué? Del partido, porque no quería dármela a mí. A ti. Sí, yo creo que tenía miedo Sí. o no sé qué. Pero no me la dio a mí y entonces yo elegí a Carlos Medina Plasencia, que fue el que entró en lugar mío. Okay. El que entró a la gobernatura por un periodo temporal a convocar una nueva elección. Ya se convocó esa nueva elección, ya volví a correr, gané 3-1 y ya fui gobernador. De gobernador me eché solo 4 años, de los 6, y renuncié para irme a la presidencia de la República. En el 88 que va Cloutier y va Cárdenas es cuando va Salinas y gana Salinas. Exactamente. Ese sexenio, ¿tú fuiste muy vocal también en ese sexenio? Empecé a apretar. Y también ya te estabas metiendo en la vida política. Sí. ¿Cómo lo viviste? Te iba a preguntar si había cambiado un poco tu relación cuando pasa lo del gobernador interino, pero no sabía que te había dicho que pongan a cualquiera menos a ti. Sí, así ese fue. Sexenio, ¿cómo lo Era viste? de rompe y rasga en todas las elecciones, eran fraudes una y otra vez. Pues así aguantó el PRI los 71 años, ¿no? Así, haciendo eso cada vez, cada 6 años, poniendo al de ellos y mandando a volar a los demás. Entonces sí, así fue y entonces ya tomo la gobernatura. Hago una buena gobernatura, lo que sea de cada quien, muy internacional, le moví mucho a enlazar a Guanajuato con el mundo entero, mucho motivación, incentivo y dinero le metimos a que se instalara aquí General Motors, la primera fábrica automotriz. Haz de cuenta cómo anda peleando ahorita Monterrey Tesla, ¿no? Sí. Tienes que estar ahí y pelear para jalar la inversión. Nos la llevamos, se instaló aquí. Y de ahí la industria automotriz aquí se destapó a crecer y a crecer. Pero no termino la gobernatura, me salgo para correr
3 años antes por la presidencia de la República. ¿Por qué 3 años antes? Para alcanzar a hacer campaña, no había medios de comunicación. Ojalá y hubieras existido tú, me hubieras invitado a hacer algo de promoción, pero ningún medio de comunicación nos recibía, nos daba participación en el programa y vivíamos totalmente haciendo campañas a golpe de calcetín, puerta por puerta, recorriendo cada comunidad, todas las ciudades del país. Era realmente un trabajo físico fenomenal que se requería en aquel entonces. Y cuando te destapas tú como candidato presidencial 3 años antes, ¿cómo sentiste que se recibió la noticia, tanto como la sociedad, con el partido oposición y con tu propio partido? ¿Cómo se recibió? Como este pendejo, ¿qué le pasa? ¿No? Este güey, ¿qué le pasa? No, nadie daba un quinto por mí. Claro, ya con una posición de gobernador ya no es tan esto, pero nadie daba un quinto por mí. Nadie pensó al principio que podía yo ganar, y sin embargo yo iba con la seguridad absoluta de que iba por la presidencia y que la iba a ganar. Esa es la historia de mi vida, por ponerme una meta, poner todo lo que tengo, mente, cuerpo, físico, fortaleza espiritual, a alcanzar esa meta. Y cuando haces esto, inclusive empiezas como a flotar tú hacia esa meta. Y te salen facultades que ni siquiera sabías que las tenías. Se van saliendo conforme tú luchas y peleas y vas por la meta. Entonces, descubrí tantas cualidades que tiene uno, que eso es lo que enseñamos aquí en Centro Fox hoy en día. A los chiquillos que vienen aquí a Centro Fox, pues el mensaje central es: hey, tú no naciste para ser pobre, tú no naciste para ser migrante, no naciste para sumarte a un cartel, tú naciste para hacer grandes cosas en tu vida. Aquí te vamos a ayudar a descubrir esa fuerza interior, ese poder que todos tenemos de lograr cosas. Y es increíble cuando ya te convences y vas por todo, llegas porque llegas. Sí, a mí, ahora que estaba viendo algunos videos antes de empezar esta plática, sí me dio como esa impresión de que se sentía incluso que, como tú decías, como nadie esperaba que tú ganaras, agarraste mucho esta mentalidad de underdog, y me topé este video, creo que era una rueda de prensa en donde estás con los otros 2 candidatos y te preguntan que si hacían el debate el sábado, y creo que le respondes a Cuauhtémoc de que no, hoy. Sí. Como que ese tipo Sí. de comunicación también generó un sentimiento de frescura, ¿no? Sí. Sí, es primero parte de un poder interior, de una autoestima fuerte y una convicción de lo que vas a hacer. Aquí, por ejemplo, en estos días, en estos par de meses, han desfilado todos los precandidatos a la presidencia de la República para el 24. Todos ya pasaron por aquí, la Lili Telles, la Beatriz del PRI, todos por aquí. Y vienen un poco como al oráculo de Delfos, ¿no? Piensan que aquí todavía hay mucha sabiduría. La verdad es que han cambiado brutalmente las cosas electorales en estos 20 años. Sí. Todas las tecnologías son nuevas, entonces hoy hay que hacer campañas muy diferentes. Pero mi consejo a todos ha sido: suéltate la greña, ve por la presidencia, no le preguntes a nadie qué tienes que hacer o si tienes que ir a una elección primaria o cómo van a elegir al candidato o quién va a decidir. Tú lánzate, y quien va a decidir es tu ventaja enorme que vas a tener en las encuestas. Claro. Y entonces los partidos políticos ya no les queda otra más que agarrar al que va de puntero, al que realmente puede ganar. Entonces, esa es mi receta para con ellos, y es la ruta que yo seguí. Y esos 3 años yo me lancé. No había mucha convicción de mi propio equipo, de la gente, yo iba tras, visité cada comité municipal en cada ciudad de México, visité cada ranchería, cada comunidad rural, visité cada ciudad, visité fábricas, visité procesos agrícolas, visité todo, escuelas, universidades,
y te va dando. En realidad, en eso fue listo y perseverante López, porque Sí, claro. sí que le chambeó. Y con eso salen las cosas. Sí, me da mucho esa impresión y te quería preguntar, cuando te destapas en el 97, ¿sabías que eventualmente ibas a ser el representante del partido? Porque lo dijiste tú y luego el partido después ya te acabó, como tú dices, aceptando gracias a que las encuestas decían que eras el candidato más fuerte, que también tiene mucho que ver con la seguridad con la que te destapaste. Pero cuando tú te destapas, ¿sabías que ibas a recibir ese apoyo eventual del partido? Para mi interior, ni siquiera pregunté si lo iba a tener o no. Sí. Para mi interior era, quiero ser presidente. Por tener esa meta tan clara, ¿no? Sí, y a esta misma gente yo le digo, primero, la pregunta, ¿para qué quieres ser presidente? Tienes que contestártela a ti mismo, ¿para qué quieres ser presidente? Y tienes que tener una buena respuesta que te va a reafirmar todas las habilidades y todas las cualidades. Que esa respuesta tiene que ir por el orden de para servir, para ayudar a los que menos tienen, para apoyar todos los temas de educación, los temas de salud, para equipar personas a través de educación y salud, personas poderosas, personas con convicción, personas que pueden hacer cosas. Entonces, esa primera pregunta es fundamental de ¿para qué quieres ser presidente? Y la segunda es ¿cómo le voy a hacer? Y ahí mi convicción era ganar, ganar, ganar. Porque mucha gente decía, este cuate no sabe, ha manejado refrescos, pero no sabe de gobernar un país y no sabe de esto. Yo decía, eso se va a aprender después o va a salir natural. Tengo muchos instrumentos y muchas habilidades que sirven para eso, pero lo primero es ganar, y luego es gobernar. Claro. Entonces, O sea, tú lo sentías, divertido es ganar, lo divertido es hacer campaña, lo sacrificado es ser sí, presidente, los próximos porque 6 esa años. chamba no se la deseo a nadie, aunque todos quieren. ¿Cómo viviste esas elecciones del 2000? Te pregunto porque cuando tú ganas la presidencia, yo creo que es mi primer recuerdo de o sea, de algún sentido de vida política, porque me acuerdo que ganaste y me acuerdo que había mucho movimiento alrededor de que por fin el PRI había encontrado una oposición. Y yo tenía 8 años cuando ganas la presidencia. ¿Cómo vives tú esas elecciones antes de ganar las encuestas? ¿Cómo estaban en un principio? ¿Cómo acabaron en un final? Sí. Bueno, arranqué muy atrás, con 13% en las encuestas, nada. Así que arranqué muy atrás, pero con convicción y con firmeza, de ir 13%. caminando, caminando. Todo el camino fue incierto, inclusive el mismo día de la elección no había seguridad que yo ganaba, había encuestas a favor y encuestas en contra. Y sin embargo la convicción interior y la convicción de Marta también, que estábamos muy juntos en esta batalla, era que íbamos a sacar una buena ventaja, pero las encuestas no mostraban eso. De hecho, el mismo día de la elección, hacia mediodía, todavía había bastantes dudas de quién iba a ser el ganador. Se empezó a destapar o se empezó a abrir una distancia después de las 2 de la tarde. Okay. Entonces, ¿qué pasa en la mañana? Pues que llegan muchos votos donde es fácil que la gente vaya, que vote y que lleguen esos votos, y otros votos más duros y complicados llegan más tarde. Pero al final, sí, hacia las 2 de la tarde no, y ahí fue Líbano Sáenz el que tenía Marta una muy buena relación con él. Bueno, teníamos los dos, él estaba de secretario de Zedillo. No le jugó ninguna traición a Zedillo, pero él se portó muy derecho y él hacia las 3 de la tarde dijo, ya ganaron, ¿cómo se sienten? Pero todavía las cifras no se mostraban hasta que sale Zedillo a las 6, 7 de la noche y ya declara que el triunfador había sido yo. Entonces hubo incertidumbre Sí. hasta el último día. Y me imagino que con el precedente del 91 también estabas un poco preocupado Pues, de que Esta del 91, o sea, ¿cómo era evidente por el apoyo popular o cómo se comprobó ese fraude? bueno,
todos los equipos teníamos grandes dispositivos para descubrir fraude, para cuidar casillas, para quitar mapaches. Era toda una tecnología y una práctica. Entonces, en eso fuimos viendo y acumulando actas de casilla, fuimos acumulando fotografías y muestras del fraude, y resultó masivo, el fraude fue masivo. Entonces, no es difícil comprobarlo, lo difícil es detenerlo. Así que ahí estuvo la cosa de peleamos por detenerlo y sin embargo impusieron a Ramón Aguirre. Luego vino post-elección la misma lucha y ahí fue donde ya ablandaron el cuerpo. Así fue entonces. Y acá en el 2000, yo te diría que yo ni siquiera me preocupaba del fraude porque teníamos un gran dispositivo nacional para cuidar que no hubiera fraude significativo. ¿Dispositivo te refieres a gente vigilando las...? Sí, 4 por casilla o más. Y luego muchos afuera de las casillas y demás. O sea, sí es un movimiento muy poderoso, tanto de miembros del partido como de miembros de Amigos de Fox. Entonces duplicamos nuestra capacidad de controlar el fraude electoral. Pero al final la gente es la que mucho me comentó que si no me preocupaba que iba a haber fraude, que a la mera hora hasta una revolución, que el PRI no iba a dejar ir el poder así como así. Se creó un verdadero sentido de miedo y de temor ante el triunfo de la oposición. Sin embargo, yo ahí le reconoceré siempre a Zedillo, que él salió valientemente, y yo creo que por eso el PRI desde entonces no ha estado con él, ni él ha estado con el PRI. Se desde hace 20 años se fue al exterior a hacer una carrera profesional muy sólida, pero al PRI no le gustó nada que él haya salido temprano a hacer el reconocimiento. Llega ese reconocimiento de Zedillo, ganas las elecciones. Hablabas ahorita de que lo más importante en un principio de la campaña era ganar, y ahora ya que ganas es qué hacer, cómo hacerlo, cómo llevarlo a cabo. ¿Fue difícil en un principio? O sea, porque también entiendo la posición de como no existió un precedente de un candidato de oposición ganando la presidencia, lo más importante es primero ganar, porque también si gastas tu RAM en otras cosas que no sea primero llegar, y más cuando no existe un precedente, pues puedes acabar perdiendo por ocuparte en otras cosas. Pero ¿crees que también te pudo jugar en contra el decir, bueno, vamos a llegar y ahora ya llegando, a ver qué pasa? No, bueno, entre comillas, ¿verdad? El a ver qué pasa hubo que reflexionarlo ahí en el Ángel, en esa gran manifestación que se dio al final de la victoria, el mismo día de la elección. Allí yo sentía un peso, una rueda de molino en mis espaldas, ¿no? Bueno, ya gané y ¿ahora qué? No, pero ahí sacas ya tu bagaje de cosas que traes. Yo ya tenía 58 años, mucha experiencia aquí en el rancho, en la educación, en Coca-Cola, mi viaje a Harvard allá para 6 meses, muchas herramientas poderosas que tienes en el mundo privado de los negocios y que casi no existen en el mundo público. Tú ves hoy este gobierno es desorganizado, no tiene ninguna estructura, no tiene planes, no tiene estrategias, no tiene nada, se mueve con la ocurrencia del día. Entonces sí, todo eso viene a mi mente, tienes un largo periodo entre que ganas y entras de presidente, 4 meses. Entonces ahí vino esa decisión dije yo, bueno, aquí la mejor manera de cumplir con este reto es tener un gran equipo. Entonces, ¿cómo haces un gran equipo? Si empiezas a meter puro político y puros del partido y puros familiares, ya la regaste. Entonces yo ahí recurrí a los headhunters que conocía yo bien y les encargué que me trajeran una terna para cada posición. Que también es una práctica empresarial. Sí, muy empresarial. Sí. Lo mejor que se encontraran, me lo trajeran y me propusieran 3 en esa terna. Al final, esa terna, yo haría la elección del bueno. Desgraciadamente, se atravesaron algunas cosas que no permitieron que el ejercicio fuera completo.
Uno, los salarios. O sea, cuando tú vas por un director Sí, claro. de una empresa o inclusive un rector de una universidad, a ofrecerle un puesto donde primero lo vas a retirar de lo que está haciendo para meterse 6 años a una aventura. Segundo, el salario no le da lo que tiene allá. Tercero, él está haciendo una carrera allá donde va en ascenso y va subiendo, y acá son 6 años y por afuera. Lo sometes a escrutinio Entonces, público. O sea, los mejores, algunos de los mejores, no aceptaron. No aceptaron, ya que los entrevisté, no aceptaron por las condiciones que se daban. Y por tanto, de cualquier manera quedó mucho talento, mucha especialización en el puesto, el que iba de educación porque sabía de educación. Ahí, por ejemplo, hice el mismo ejercicio, no con el headhunter, sino con los propios rectores de todas las universidades públicas del país. Les dije, a ver, ustedes díganme quién va, quién quieren que vaya de secretario de Educación. Eran 40 y tantos rectores, hicieron su reunión y me recomendaron a Tamés, y fue el que contraté. O sea, ese vino del consenso de todos los rectores de universidades públicas del país. Y así sucesivamente. Julio Frenk, pues del mejor lugar de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, él era el segundo de a bordo ahí, él por ahí salió, y así sucesivamente. Entonces sí se formó un equipo, primero que sí sabían de la función que iban a tener, sí sabían. El de carreteras sabía de carreteras, el de comunicaciones, comunicaciones, el de salud, salud, y o sea, expertos en su ramo, y si no el mejor, uno de los mejores que había. Así se formó el gabinete, y eso me dio a mí tranquilidad, porque además mi estilo es descentralizar, transfiriendo no solo responsabilidades, sino transfiriendo la decisión a que se tomara por cada uno. Y eso funcionó muy bien. Yo veo luego a Felipe Calderón muy centralista haciendo todo, y amanecía desvelado y amanecía cansado. No puedes dirigir un país tú solo. Sí. Este cuate de ahorita, que más prototipo de centralización que López Obrador. No puede, se va a estar equivocando, le van a salir mal las cosas por la manera en que las está haciendo. Todo su gabinete son cuates de él, son de la misma ideología socialista extrema, y por tanto no tiene los mejores ni mucho menos. En ese sentido de no poder hacer todo solo, ¿cuál fue el rol también de Marta en todo esto? O sea, obviamente en tu vida privada, pero también en tu carrera. Sí, Marta se me fue metiendo ahí como la humedad poco a poco, en lo profesional y en lo personal. No, Marta es muy lista, y yo por ahí vi en alguna ocasión que el mejor vocero en muchas organizaciones es una mujer, para ser el speaker, para ser el vocero. Y así ella asumió esa posición en Guanajuato, y luego la asumió acá a nivel de la República, no solo de ser el speaker, sino ser todo lo que es la plataforma de comunicación. Y esa fue mi arma secreta. Yo creo que la sorpresa para todos aquellos que pensaron que yo no llegaba se gestó con un marketing sofisticado. ¿Y qué mejor lugar para aprender marketing que Coca-Cola? Claro. Y yo habiendo sido director de marketing. Entonces, esa cualidad, esa capacidad sorprendió a todos en la campaña, y en gobierno logró que posicionáramos muy bien al gobierno y que lo hiciéramos de una manera muy tecnificada, y también funcionó. Ya estando de presidente, ¿te sorprendió la resistencia que enfrentaste con el Congreso, con ciertas reformas que tú querías aplicar? Las reformas torales, sí, me desesperé, porque simple y sencillamente no pasaron, porque no teníamos mayoría en el Congreso. Así que había que apoquinar, ni modo, aguantar. ¿Y eso lo entendías desde un principio? ¿O te Sí, sorprendió? pero
Yo pensé que habría más generosidad, más bonomía, más servicio a la patria y que en eso nos identificaríamos todos. Eso fue muy cándido de mi parte, eso no existe en política. Cada parcela, cada partido político toma su bandera, defiende su bandera y no hace concesiones. Y esto es a nivel mundial, no nomás aquí. Entonces entra dice en este oficio político de lograr trabajar con un Congreso, convencerlo, alinearlo a tus propósitos, pero simple y sencillamente no se pudo. Éramos gobierno de minoría y el PRI, sin estar totalmente radicalizado, sí fue muy complicado la negociación con ellos. Y básicamente con ellos, porque no había otro del suficiente tamaño. ¿Tu relación con Bush cómo fue? ¿Cómo fue ese sexenio? Yo creo que maravillosa, nos entendimos muy bien. Primero porque de gobernador a gobernador estuvimos al mismo tiempo los dos. Él era gobernador de Texas y yo acá en Guanajuato. Le hice varias visitas para buscar sintonizar con él y hacer cosas juntos. Fue también complicado porque el argumento de él siempre era, oye, yo no puedo desviar fondos públicos de los americanos para invertir en México. Y le dije, pues no es muy sensato eso, pero lo respeto. Y entonces fue complicado unificar el esfuerzo, pero sí hicimos muchas cosas juntos en la frontera, en los puentes, en los cruces, en facilitar el cruce de mercancías ida y vuelta, en traer inversión tejana a invertir acá en Guanajuato. O sea, sí funcionamos muy bien de gobernador a gobernador. Y eso nos llevó a ser de presidente a presidente, también al mismo tiempo. Entonces, pues recordando esos tiempos anteriores, teniendo una amistad personal, yo mi inglés, mi característica de tiempo en Coca-Cola me llevó a entender mucho la mentalidad americana, cómo piensa un ejecutivo de allá, cómo piensa un gobernante de allá, y eso nos dio mucha sintonía. Allá no entienden qué pasa en México ni de qué se tratan las cosas aquí en México, no entienden nada. Y yo sí le abrí mucho la luz a Bush a que entendiera México, entendiera el contexto de México para poder construir cosas comunes. Y la cosa común que decidimos entre los dos, única, fue migración. Nuestro compromiso cuando él vino aquí al rancho, estuvo aquí en esta casa, estuvo en la casa tuya aquí en el rancho, fue que trabajaríamos incansablemente para sacar adelante una reforma migratoria integral, donde se rompiera la barrera del aislamiento y se abriera el flujo migratorio, pero ordenado, dando capacidades y llevando las gentes necesarias allá y no más de las necesarias. Entonces llegamos a un gran acuerdo, me invita a ir en visita de Estado allá a la Casa Blanca, me da oportunidad de hablar ante las dos cámaras, la de senadores y la de congresistas. Impresionante aquello con toda esa gente, muy buen discurso. Lo preparamos juntos, Castañeda y yo, ese discurso salió muy padre, porque ambos entendíamos muy bien, Castañeda también traía mucha cuerda en entender muy bien la mentalidad americana y de los políticos americanos. Así que salió muy bien y en ese momento acordamos con el Congreso de darle marcha adelante a la reforma migratoria. Y todo dispuesto y listo para aprobarse un par de meses después. Sin embargo, 4 días adelante sucede el 11 de septiembre y frustró todo. Ahí se acabó todo este proyecto. Bush me llama y me dice, ya no podemos seguir con migración, ahorita al revés, voy a cerrar fronteras, voy a meter muchos candados, porque el riesgo es enorme para el país que se vaya a repetir una cosa de estas.
Y yo lo entendí que ya no iba a poder ser la prioridad de la migración, que iba a ser la seguridad, la migración. Y así cambió drásticamente el 4 días gobierno después americano. fue del discurso que Ajá. diste. O sea, el discurso que diste fue 4 días antes del 9/11. Y ahí en el Congreso. O no sabía que era tan cercano. O sea, el día 7 de Septiembre. septiembre estaba yo en el Congreso. Ok. Y, repito, me regresé, terminó esa gira con el acuerdo de que se iba a realizar la reforma migratoria y 3 días después, pelas, ¿no? ¿Y te imaginabas el impacto que iba a llegar a tener ese evento desde ese primer momento? No, yo creo que el que lo creció el que lo creció a nivel de una cruzada, de una embate, de una estrategia tan fenomenal fue el propio Bush. La verdad es que él tomó la bandera del problema, le metió durísimo en todas las reuniones que estábamos, varios presidentes, que las hay a lo largo del año muchas veces. Su discurso ahí fue: señores, este problema lo tenemos que atacar juntos todo el mundo, es muy grave y muy difícil de erradicar, y estuvo haciendo campaña y campaña y campaña y campaña y movió a todo el mundo en contra de los terroristas. Sí. Y también se usó mucho como un argumento para justificar intervenciones en otros países, ¿no? Que acabó siendo... Sí, así es, Sí, así es. sí. Muchas cosas cambiaron, todo Claro. cambió de septiembre 11 para adelante, todo cambió, como todo cambió el día que cae el muro de Berlín, ¿no? Cambia la historia de la humanidad, cambian las estrategias, los planes, cambia todo. ¿Cómo fue realmente la anécdota con Fidel Castro? Me acuerdo que lo tocamos ligeramente en el podcast pasado y me dijiste que hubo mucha manipulación mediática en esa anécdota. ¿Cómo realmente fue y qué pasó? Sí, bueno, para empezar, era una reunión continental. Venían los presidentes de toda América. Y era importante que viniera él porque, de alguna manera, aunque del lado comunista y socialista, pues tienes que construir con todos para ver si un día hay más armonía. Entonces era importante que viniera, yo lo invité, le insistí que viniera, trabajé duro con él durante pues algunas semanas y varios días para convencerlo de que viniera. Y siempre su oposición era: no, chico, es que ahí va a estar el presidente Bush, él es el diablo mismo, él está salido del infierno, con él no quiero verme la cara. Siempre la misma argumento. Finalmente, un día antes, ya con Castañeda sentado en una mesita como esta, hablando con él en altavoz nosotros, logramos convencerlo, logramos que aceptara que vendría. Y él dice: pero nomás voy a ir ahí a la comida, porque yo le ofrecí que tenía el discurso principal, le ofrecí que se iba a sentar a mi derecha y a la izquierda Bush, y que todo iba a ser cordial en esa reunión. Y finalmente aceptó que vendría. Pero él dijo: nomás voy al discurso a comer y me regreso. Y entonces yo le dije: sí, ok, está bien, comes y te vas. Esa frase la sacaron de contexto los medios. ¿Cómo se filtró esa llamada? El pinche Castro la Fue sacó, Castro. él mismo la sacó en un afán de deslindarse del presidente Fox, porque pues, éramos de ideologías muy contradictorias, muy contrastantes. Así que él fue el que saca la grabación y esa frase es la que toman los medios. Él dice: me dijo que comía y que me fuera, me corrió del país. Y aquí está la grabación, fue como él lo presentó. Entonces sí es un desmadre. Pero yo no tenía más que sostenerme. Yo en realidad a Castro en su esquema de presidente y en su esquema de comunista no tengo ningún respeto por él. Por el hombre en particular, Fidel, y por su manera de ser en una charla personalizada, sí, la verdad es que lo compré, me pareció un personaje con mucha cultura, con mucha sabiduría, muy preparado, pero en contraste estaba el desastre que hizo con
con esa isla, con la isla de Cuba, que le dio en la madre y hasta la fecha siguen sin tener para comer. De todos los personajes con los que interactuaste, si tuvieras que darles un IQ político, ¿quién dirías este güey o esta persona es la persona que mejor o más IQ político con la que yo he tratado de toda mi carrera? Sí, yo creo que habría un par. Ciertamente Nelson Mandela, que tuve oportunidad de tratarlo. Ciertamente el presidente Lagos de Chile y el presidente Cardoso de Brasil. Okay. Ellos hicieron grandes gobiernos. Y luego Lula. Y qué bueno que Lula regresó, porque el otro patán de extrema derecha, la verdad es que no estaba más que regándola. Lula hizo una gran presidencia, una presidencia socialista, socialdemócrata, como debían de ser todas las presidencias de izquierda, una socialdemocracia, una izquierda moderada. Y en eso Lula hizo una gran presidencia, obtuvo grandes resultados para Brasil, nos tocó cogobernar al mismo tiempo y aprendí a respetarlo y aprendí a trabajar con él. De hecho, el día que él entregaba el poder, yo estuve allá en Brasilia con él, en plan de amigos, ni siquiera a la ceremonia de entrega, no, sino en plan de amigos. Buen tipo. Así que esos serían, entre otros, ahora, que no me tocó tratar, pero que son buenos y fenomenales, es Chrétien en Canadá, que sí lo traté, pero muy poquito. A la Merkel en Alemania, que hizo una gran tarea, la Bachelet en Chile, que también hizo una gran tarea, y Patricio Aylwin en Chile, que fue el primer presidente después de la dictadura de Pinochet. Y él vino aquí, hicimos muy buenas amistades, todo un personaje, Patricio Aylwin, que le encauzó la ruta de Chile hacia una democracia muy consolidada, hacia un respeto grande entre los chilenos y una gran tarea que hizo. ¿Cómo te despides del poder en el 2006? Pues nada, agarré mis chivas y me vine para acá. Me vine en el Puma, en el helicóptero, acá. Un año antes ya, Martí y yo, la verdad es que no somos de esas ideas de muchos políticos, de su legado y qué van a dejar para después, muchas ideas de buscar salir hacia la posteridad. Martí y yo fue un trabajo más que hicimos con un enorme gusto, que lo hicimos con una gran alegría, que lo hicimos con mucha dedicación. Y un año antes ya sabíamos que veníamos para acá, tomamos tan normal como eso, dejar un trabajo y volver a casa. Y nuestros tiliches, nuestras cositas, la ropa, las sábanas, las cobijas y eso, los mandamos inclusive antes para acá. Y no, tranquilos llegamos. La verdad, sin eso yo vivo una vida muy ciudadana, muy normal aquí. Afortunadamente, solo un par de veces me he topado con algún oponente o algún enemigo que me ha hecho algún grito, pero he visto de entonces para acá 10,000 gentes o más y terzo, fotografías, a gusto, saludarnos bien. Y camino tranquilo por las calles de México sin ningún problema. ¿Te costó trabajo el bajar las revoluciones de la vida presidencial a la vida otra vez acá? Me imagino que las revoluciones han de estar muy intensas. Ni siquiera eso. Yo creo que desde el momento en que empezó la presidencia, lo que me dije a mí mismo, este es un trabajo más. Vicente, hazlo lo mejor que puedas. Pon lo mejor de tu talento, rodéate de las mejores gentes y vamos a navegar estos 6 años haciendo cosas buenas para la gente. Cero corrupción, cero ratería, cero cosas raras, todo apegado a ley, apegado a democracia, apegado a libertad, respeto a la libertad de la gente, cercano a los campesinos, a los indígenas, bien, a gusto todo. ¿Por qué te sales en el 2013 del PAN?
Ni me acuerdo si me salí del PAN. ¿O apoyaste abiertamente a un candidato que no? Esa aventura con Josefina. Sí, que también tengo esa duda, o sea, ¿se puede salir del PAN? O sea, ¿hay una membresía o cómo es ese? O sea, a mí también siempre se me ha hecho muy ambiguo. Sí puedes, ya hay membresía, pero pues ¿cómo te diré? No es más que una ratificación cada día de que eres panista y el PAN de que tú eres miembro, y ahí te vas caminando. Nunca es un contrato armado y unas cosas complicadas, nada. ¿Qué pasó con Josefina? Primero yo traté, porque me tocó en gobierno a Peña Nieto como gobernador del Estado de México. Y trabajamos muchas cosas juntos, muchos proyectos, bien como lo hice con todo el país y con todos los gobernadores. Cuando el PAN determina que es Josefina, yo pues, trabajó para mí como secretaria de Sedesol y bien hasta ese momento. Pero luego yo vi que iba perdiendo la carrera frente a Peña, pero que además estaba López Obrador pegadito ya por ahí. Y en ese triángulo, a mí me parece que mi obligación no es ser un dogmático, doctrinario del PAN, sino ser un fuerte patriota y un gran aliado al país y a México y a los mexicanos. Para mí eso está por encima de todo. Entonces, ¿qué quiero yo? El mejor gobernante para México. Si yo le peleo en este momento de tú a tú y con mucha fuerza a López Obrador, es porque ha resultado un fraude, ha resultado un engaño para todo el mundo en México, y no es justo que este país ahora esté en manos de él haciendo tantas tonterías. Bueno, en el caso de Josefina yo vi que su capacidad, su campaña no iba bien y que se nos podía colar el otro. Y Peña, yo fui con él y le dije, a ver, Peña, yo tengo 3 fuertes compromisos e intenciones con el país. El hacer una reforma educativa de fondo para cambiar el sistema malo y débil que tenemos. Hacer una reforma de energía completa y a fondo para desmitificar el tema de Pemex y todo lo que gira alrededor de la energía. Y tercer tema, salud, que continúe el programa de Seguro Popular y todo lo que hay de por medio. Él me dijo, va, te lo cumplo, lo hacemos. Chocamos la mano, yo normalmente me es más importante saludar con la mano para ratificar un acuerdo que firmarlo. Y quedamos en eso. Yo creo que lograr una reforma de energía como la que se logró fue fenomenal. Y este buey que tenemos ahorita viene y la destruye. Esa reforma de energía es la mejor en cualquier lugar del mundo y en cualquier país, petrolero o no petrolero. Iba funcionando muy bien, pero requería tiempo y viene y la destruye. Pero mi apuesta con Peña fue eso, la reforma de energía, la reforma educativa y la reforma en salud. Que son las que habías también propuesto tú en tu sexenio, ¿no? Así es, pero que no me dejaron pasarlas, salvo el Seguro Popular, pero lo demás no. Sí, se me hace algo también muy, muy sano el hecho de no tratar también un partido político como un equipo de fútbol, ¿no? O sea, como ser más autocrítico y no caer en estos dogmas y tomar esta postura, a fin de cuentas, que se alinee más a tus convicciones, ¿no? Así es, yo creo que, digamos, lo superior es México y tenemos que trabajar para México. Lo segundo superior en política es tu partido político y tu ideología, pero eso es secundario ante el país. Yo creo que aquí debe de haber mucho entendimiento para hacer muchas políticas juntos, no como ahorita, no hay una en la que nos pongamos de acuerdo. Ya no hubo una en la que nos pongamos de acuerdo, porque te agarró su mecate y solo quiere imponer lo que él dice. Entonces, eso nunca le va a funcionar al país. Y lo critico en mismo Estados Unidos. El hecho que republicanos y demócratas estén ferozmente en pleito, como perros y gatos todo el tiempo,
no hay modo que salgan políticas públicas que compartan los dos partidos y que ayuden a la nación. Y por eso Estados Unidos está como está. Yo no sé si Estados Unidos necesita un tercer partido político como para estar arbitrando, o necesita cambiarse a un régimen parlamentario como Canadá, pero no le está funcionando ya para nada esa formidable democracia y libertades que crearon los padres fundadores y que hoy ya no tienen vigencia en Estados Unidos. Sí, me acuerdo que tuvimos una conversación hace mucho tiempo, tú diste una conferencia en Stanford y te conocí después de la conferencia y grabamos un video como de 15 minutos que nunca he publicado, por ahí está, y hablábamos de eso, de cómo el sistema democrático, te pregunté sobre el rol del expresidente y te pregunté sobre si el sistema democrático ya se había descifrado y qué podía ser la síntesis que pudiera seguir de que parece ser ya un sistema en donde ya se saben los trucos y hay como un stalemate, ¿no? Y hablabas justamente de una democracia parlamentaria. Sí. Yo no sé si está llegando ya al fin este modelo. Está muy desgastado, ya no está dando resultados como antes, y no sé si es una fase y una etapa. Aquí el problema es que ahora se nos meta el populismo como una nueva etapa, un populismo sin forma, sin estructura, sin ideas, simple y sencillamente el poder por el poder, y que parece que va a durar un rato. Ya son más de 60 países que están en esa onda y quién sabe cuánto va a durar. Yo no sé por qué ya no hay grandes pensadores, que los debía de haber, tratando de ver hacia dónde vamos, qué sigue. Y yo creo que no lo hay casi en ningún rubro de la humanidad, que sepamos bien qué es lo mejor, cómo combinar las cosas, cómo lograr mejores resultados. El futuro es muy incierto y el futuro se lo está llevando la ciencia, y la ciencia ya perdió el control. Ya se mueve por sí sola las genéticas, los embriones, los sexos en las personas humanas, los populismos en política, las empresas mismas. Bueno, vienen las de tecnología y dan un gran impulso al desarrollo entero de la humanidad, y ahora están atoradas y desempleando y ya no traen claridad. El hecho de que una sola persona mande y diga, como Elon Musk o como los otros de allá de Microsoft o de Google y demás, como que estamos en manos de dictadores, otra vez, dictadores ocultos, porque no nos dicen qué están haciendo. Muy, muy presente, ¿no? Sí. Después de tu sexenio llega Calderón. ¿Cómo viste ese sexenio de Calderón? ¿Cómo fue tu relación con él tanto antes y después? Porque sé que cuando tú te lanzas para candidato en el 2000, él era presidente del PAN, ¿no? En ese entonces. Sí. Pues no, bueno, creo que estaba Espino exactamente cuando yo lancé, pero campaña, por ahí él estuvo antes o después de Espino, sí. No, mira, con Calderón no tenemos una química que simpatizamos. Él se mueve más en los terrenos más autoritarios, más de centralización del ejercicio de la gerencia. Somos distintos, somos bastante distintos, pero estando en el mismo partido, comulgando más o menos con los mismos principios y valores, pues la llevamos. De hecho, lo invité al gabinete, estuvo en el gabinete. Él, por su cuenta, decidió abandonar el gabinete y salirse ya a hacer campaña. O sea, no hubo mala leche, pues, en todo esto. Sin embargo, no hay una química así, por ejemplo, la que tenía yo con Carlos Castillo Peraza, la que tenía yo con otros grandes, ¡hey! Con otros grandes del PAN. Y entonces, no, sí caminamos y sí fuimos. Una cosa que nos distanció bastante es la militarización. Lo discutimos antes de que él fuera presidente y yo siendo presidente. Bastante discutimos el tema. Mi posición fue muy clara: no hay que sacar al ejército a las calles, no es el modo de traerle seguridad a este país. Él del otro lado, y finalmente se fue por su rumbo. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, pues primero yo creo que
que sucedió un ataque o un contraataque de los criminales cuando él mete al ejército y que aumenta brutalmente el índice de criminalidad en unos meses. Y él, empeñado en su batalla, a doblegarlos, a ganarles la partida. Y nunca se pudo ganar esa partida. No creo que es el camino para hacerlo. Esa fue mi única diferencia ya de proyectos de gobierno, de planes de gobierno. Y salvo eso, pues lo demás, él no hizo una mala presidencia, lo demás caminó bastante bien, a grado tal que, digamos, hemos sido los dos presidentes con mayor reconocimiento ciudadano de punta a punta, de inicio a finales. Con mucho sobre los del PRI, aunque hubo uno que al principio fue fenomenal, que fue Salinas. Con el Acuerdo de Libre Comercio ganó muchísimo y el país ganó muchísimo con esa herramienta que él desarrolló, aunque su final de sexenio fue muy catastrófico con lo de Colosio y toda aquella historia. Pero bien, yo la llevé con todos de cualquier signo político, de cualquier partido, con gobernadores, presidentes municipales. Yo sí realmente me desinvestí del color azul del PAN y sí tuve la claridad de entrar a gobernar para todos. Y eso es lo que no ha sucedido en este sexenio. ¿Crees que un sexenio te da capacidad de respuesta? O sea, ¿es suficiente para, si a lo mejor tomas una decisión incorrecta, intentar corregir y volver a implementar una solución? Bueno, unas sí que son de corto plazo, pero cambiar un país, modificar su ruta, ponerlo en marcha, es una tarea de una generación, sí. 25 años. Y aquí entonces tienes que atar 4 gobiernos de 6 años para llegar a esos 25 años, 4 gobiernos que corrieran con las mismas políticas públicas, que corrieran con los mismos planes, que solo fueras haciendo ajustes donde se va a extremos o donde no ha funcionado alguna política, pero necesariamente necesitas esa continuidad. Y eso es exactamente lo que no se da aquí en México, porque en tiempos del PRI el que entraba de inmediato a mandar para afuera todo lo que el otro hizo. De hecho, a montarse en contra del anterior y destruirlo para construirse el nuevo gobierno. De hecho, Calderón un poco trabajó así, un poco me llevó la contra, no tanto como era con los del PRI. Y los otros iluminados como que va a ser una transformación y que nos va a entregar un México nuevo, imposible, primero en 6 años, y segundo, imposible con las medidas que la tomaron. Así que sí hace falta continuidad, sí es una generación para que notes un avance sólido de un país. ¿Cómo viviste tú el sexenio de Peña Nieto y cómo lo compararías con otros sexenios del PRI? Sí, bueno, Peña Nieto fue como gobernador, bueno, en ese nivel, bien. Acá perdió la brújula totalmente. La única brújula que le quedó es la de la corrupción. Y sí se volvió muy corrupto, dejó que toda su gente se volviera muy corrupta y echó a perder todo su gobierno en eso, y por eso está etiquetado ahí. Por eso terminó tan mal en reconocimiento público. No tiene terminó ahorita vida con pública. Niveles de 20% o menos. O sea, mal. Acabó muy mal. Yo comparo el Twitter de Peña Nieto con el tuyo, son muy diferentes. Sí. O sea, el Twitter de Peña Nieto son puras condolencias. O sea, ya no tiene una presencia. Es pública. muy fatuo, quizá por guapito se volvió muy presuntuoso, muy soberbio. Quizá tantas mujeres, yo no sé, tiene una personalidad muy poco seria. Me gustaría platicar con él, o sea, realmente conversarlo. No, pues sería una plática bien interesante y te la hace bien, no es malo en la conversación y en eso. Pero su gobierno es el que estoy calificando y pues no resultó para nada, lo echó a perder.
Sin embargo, logró las reformas. Claro. La de energía mandó a viajar allá afuera a tomar las mejores prácticas en energía de Dinamarca, las de los países árabes, las de los países petroleros, y amalgamaron una reforma fregoncísima. Sin destruir a Pemex, sí, realmente estaba programado, y qué bueno que me oigan los de la 4T, estaba programado darle una salida de ser una empresa de Estado a ser una empresa común y corriente petrolera. Y ese solo hecho, después de un monopolio de 70 años de esa empresa, que fue un fracaso absoluto y total, digo, lo lógico era hacer eso. Y venía muy bien, y nos movíamos a energías limpias, nos movíamos a gas natural, nos movíamos a dejar atrás el petróleo cochino y contaminador. Tenía todas las virtudes y, sin embargo, pues ahí se quedó, la derrumba, y la derrumba para tratar de convertirse en un Cárdenas. Y el pinche Cárdenas, pues sí, todo el mundo dice que la reforma petrolera y lo demás, pero no le dejó nada a México, y la reforma agraria no le dejó nada a México. Ahí es donde perdimos nuestra posibilidad de progreso desde mi punto de vista. Ahí es donde los otros países, precisamente en esos tiempos, la parte de Europa y todo eso empieza a moverse fuerte hacia el desarrollo. Ahí continúa la parte asiática igual, y la parte latinoamericana y México en particular nos quedamos en la nada, en la nada por tantas pendejadas que hacemos casi cada día. A López Obrador, ¿cómo lo conoces? O sea, ¿cuál fue tu primer encuentro con él políticamente hablando? ¿En qué momento? ¿En qué año? Siendo presidente, ¿te lo topaste con el aeropuerto de Texcoco que también querías hacer? ¿En dónde fue ese primer encuentro? No, muy atrás del tiempo de aquella del Grupo San Ángel. ¿En los zapatistas? No, el Grupo San Ángel fueron estos intelectuales, políticos, que se juntaron para ya tratar de romper el ostión del autoritarismo en México y movernos a una democracia. Castañeda, Aguilar Sincer, la maestra, un sinnúmero de gentes pensantes y buenos estuvieron ahí. Viajamos a Sudamérica para estudiar las transiciones de autoritarismo o de dictadura a democracia, para estudiar qué era mejor, si castigar a la dictadura y a los anteriores y llevarlos a la cárcel y acabar con ellos, o poner la mirada al frente y construir para adelante en gobiernos tan cortos. La conclusión de este grupo fue que más valía ver hacia adelante que dedicar tu tiempo a estar combatiendo a los de atrás. Y entonces todo eso se dio, y por ahí anduvo López Obrador. Luego anduvo López Obrador allá en mis tiempos, que yo andaba acá tomando el aeropuerto por el fraude que me hicieron. Él andaba ya de rebelde allá en Tabasco tomando pozos petroleros en rebeldía, y ya empezó a luchar contra el PRI en ese entonces. Ahí nos identificamos luchando por la misma causa, sacar al PRI de Los Pinos. ¿Ahí estaba Salinas en el PRI? No, todavía estábamos más atrás, ahí el anterior, y luego Salinas, sí, todavía en tiempos de Salinas, en eso estábamos. Y ahí lo conozco, ahí pues nos identificamos y construimos una relación que luego, cuando él se va al monte con sus tesis y sus políticas tan disparatadas, ya empiezo a ver distancia entre él y yo. Cuando él llega a la Ciudad de México, ahí sí chocamos ya, yo de presidente y él en la Ciudad de México. Y luego, con las babosadas que hacía de tomar Reforma y los macheteros de Atenco para destruir la oportunidad del aeropuerto ahí en Texcoco, puro destruir toda su vida. Él nunca progresó en su mente, nunca pasó de ser un destructor, un rebelde, nunca pasó a
hacer gobierno en su cabeza, pensar cosas positivas, hacer planes de desarrollo. Nada de eso lo ha entretenido más que andar en el desmadre, que eso le encanta. A otros nos ha encantado el desmadre, pero luego ya vemos la responsabilidad y cambiamos nuestro chip hacia una nueva responsabilidad. ¿Y su sexenio ahora que ya está cerca de concluir, cómo lo has visto? ¿Cómo lo calificarías? No, pues desastroso para el país. Yo creo que va a ser mucho más grave de lo que se ve a la vista hoy, porque ha destruido instituciones o las ha debilitado, porque destruye un aeropuerto fenomenal que ya para estas alturas le estaría dando a México un prestigio mundial y una corriente de turismo increíble. La Terminal 2 en Ciudad de México se construyó en tu sexenio, ¿o no? Sí. Y ahí el plan era hacer respuesta otro, ¿no? que los macheteros me pararon ahí en Texcoco. Mi idea era hacer el de Texcoco, pero no se pudo y no se pudo, se opusieron, se rebelaron y dije, bueno, ¿para qué quiero muertos aquí? ¿Para qué quiero luchar por algo? Estudiamos y decidimos hacer la Terminal 2. Por mientras, solo con una duración de 10 años, no daba para más. El otro era para 50 años, que era el mismo que luego se empezó a construir. Entonces sí, muy, muy triste, ¿no? Que la política, esta de partidos políticos, sea tan nefasta en esta lucha interminable en uno contra el otro, por el poder, por la ideología. Yo digo que por eso Singapur le va tan bien, porque contrata a un CEO, le paga más que nadie, $200,000 al año, es el presidente mejor pagado y se contrata, no se elige, se contrata. Okay. Claro, no hay democracia, Sí, pero hay un progreso en ese país espectacular y la gente vive contenta, ¿eh? La gente vas ahí, están contentos. Pero sí, yo esto de gobierno y las arquitecturas políticas que tenemos, lo que pintaba para haber sido el mejor ejemplo es el de Estados Unidos, sus 200 años de avance, de progreso, de desarrollo de la democracia y las libertades. En su Carta Magna está estipulado con firmeza. Pero ahora de hecho es un relajo, ellos mismos no hayan la salida muy clara por esta lucha entre partidos y entre ideologías. Entonces no sé qué nos depara el futuro en ese sentido político. Algo tendrá que venir, ajustes. Mira, China, progreso fenomenal, con carencia de libertad parcial, carencia de democracia parcial, pero un progreso que compensa ampliamente eso. Y es lo más parecido a una empresa con un CEO dirigiéndola, con un plan quinquenal que se cumple a todas luces y que les ha dado desarrollo. Entonces tenemos que seguir buscando y buscando y buscando. Que a fin de cuentas es una apuesta de alto riesgo, ¿no? Porque si te toca un muy buen CEO, el país se va a las nubes, por si te toca un mal CEO también con ese mismo igual que un dictador, hay habido buenos dictadores que han traído progreso. Claro. Y hay dictadores que han destruido a machetazos los países. El aeropuerto que se construyó, ¿sacía un poco la demanda del otro aeropuerto? ¿Has ido a ese aeropuerto? ¿Has viajado por allá? A mí me ha tocado ir una vez. El AIFA. El AIFA no porque yo quería, sino porque me cambiaron un vuelo y llegué ahí y me tocó verlo vacío. Sí. Pero ¿crees que tenga potencial? ¿Eventualmente la ciudad va a migrar para allá? A ver, primero sí visité yo aquello cuando era militar, la base militar, fui un par de ocasiones ahí, sí sé dónde está, cómo era. No conozco la construcción nueva de la IFA. Mira, se tomó una mala decisión, horrible decisión, haber destruido el otro aeropuerto por las pistolas de un cuate. Eso es lo más horrible que puede pasar en un país. Pero si tú dijeras, bueno, ya se hizo, ¿ahora qué sigue? Pues carajo, hasta haberlo reconstruido ahí mismo donde iba a ser, en Texcoco. ¿Para qué irse para allá? Aquella opción se contempló. Cuando yo hago la Terminal 2,
o cuando íbamos por Texcoco, analizamos aquella opción. Ese mismo terreno. Y fue claro que sí tiene un conflicto ya con una intensidad de vuelos. No es lo mejor que estén esos dos aeropuertos tan cerca. Esa fue la conclusión nuestra, técnica, bien estructurada. Y ya está ahí, afortunadamente este cuate ya se va. Yo no creo que un nuevo presidente que venga le va a seguir metiendo todo lo que requeriría hasta ser suficiente. Ni lo puedes vender porque es deficitario a más no poder. Entonces es una papa caliente. Yo no sé qué va a pasar con él. ¿Eventualmente crees que se va a quedar abandonado? Hijo, es que también eso es triste. Y es una pérdida gigantesca de recursos. No, claro. puede quedar como un aeropuerto regional, como estaba el de Cuernavaca, como está el de Puebla, que más o menos ha tenido poquito desarrollo, que esa es una opción que también tomamos. Es decir, bueno, ¿qué tal si tenemos un sistema aeroportuario? No un aeropuerto gigantesco, sino 3 aeropuertos medianos, que era ese de Texcoco hecho mediano, el de Cuernavaca, el de Puebla y el de la Ciudad de México. Un sistema de aeropuertos que sí hay en algunos países, pero bien planeado. Entonces, no, yo no te sé decir qué va a ser, ni sé cómo se va a reconstruir las ideas malas en las que nos metió este cuate. O sea, ¿cómo vas a regresar a los militares a los cuarteles? ¿Cómo los vas a regresar a hacer su función de militares y no de todo lo demás? Yo no sé, necesitas agarrar un secretario de la defensa que sea muy líder, muy capaz y que pueda manejar el gremio militar para recular hacia donde debe estar el ejército. Yo no creo que nadie los vaya a dejar manejando un aeropuerto, manejando un ferrocarril, manejando pues en cabeza de quien cabe, mejor, correcto, ya que se pasen a civiles, que tengas un ejército pequeño, mediano. No sé, hay tantas opciones que habrá que estudiar muy a fondo. Ya para terminar, ¿cuál es el panorama de estas próximas elecciones? ¿Cómo lo ves tú? A ver, ahorita se ha ido ganando terreno, pero no el suficiente. Se le ha ido ganando la oposición a López Obrador, no el suficiente. Yo creo que ahorita lo que va a ser ganado y bien ganado, casi con seguridad, es Coahuila este año. Estado de México va a estar el choque muy grande ahí. A ver qué pasa, pero la apuesta estaría ahorita del lado de Delfina, del lado de Morena. Sin embargo, cualquier descuido o cualquier buena estrategia del otro lado se lo podemos tumbar. Del año que entra, yo creo que ya ganado, recuperada la Ciudad de México con seguridad y el 2024 con gran incertidumbre. Yo no sé si la oposición vamos a llegar ahí lo suficientemente bien armados para ganar o este cuate va a ganar. Cualquiera de los dos que gane, particularmente Morena, yo creo que se van a enderezar mucho las cosas. No va a volver un tipo tan sonso como a imponer su ley y hacer las cosas como las hizo. No hay otro igual a él y por eso no creo que el siguiente presidente va, como hicieron todos los del PRI, a atacar a López, a culparlo de todo lo que no camina en afán de crecer el nuevo y hacer que el otro se quede atrás. Yo creo que eso es lo que va a pasar. Entonces por ahí anda la cosa. Mi gallo ahorita de todos los que han desfilado por aquí, fui viendo varios, me fueron convenciendo en algún sentido o en otro, pero siento que la que tiene las cualidades ahorita para dar la batalla, la madre de todas las batallas, es Lili Téllez. Lolo te dice, pero está vacía, no sabe gobernar, no sé qué. Yo digo, así dijeron de mí, no hace falta para ganar más que tener una buena campaña, una buena carisma, una buena personalidad y muchos que ella los tiene. Entonces yo creo que
por ahí va a ir el futuro. La última vez que platicamos estábamos justamente en una sucursal de Paradise, que es la franquicia de la que somos ahora parte, y me acuerdo que al final del episodio, que esa vez estabas un poco apurado, y de hecho te lo reconozco públicamente porque se termina el episodio y luego tú con toda la movilidad me dijiste, si quieres lo continuamos en el hotel, o sea, no pasa nada, lo volvemos a grabar y te lo agradezco, y pues aquí estamos un año Dándole después de nuevo. justamente aquí en el Centro Pues Fox. Paradise, ahí vamos. Estos Fernando son... Sí, que de hecho en la foto me dijiste que me pusiera la gorra y nos tenemos una foto ahí con gorra que después Están haciendo una muy buena gerencia, viral. una muy buena conducción de esta empresa. La industria no anda bien en otros lares. En Estados Unidos está en problemas serios. En Colombia, Cairon está en problemas serios. Aquella gran bonanza que se esperaba no acaba de salir y esto hace más meritorio la tarea que están haciendo los Fernandos con Paradise. Es una empresa bien estructurada, bien dirigida y por eso pues están ofertando esas franquicias, que es la mejor fórmula que hay para que esto camine y camine bien. Y bueno, la invitación es abierta a cualquiera que quiera meter una franquicia, acercarse ahí, y hay modo, todavía quedan buenas plazas en el país. Entonces yo creo que va muy bien manejada. Lo que ya está desapareciendo en otros lados, aquí está más firme que nunca. Sí, también el anuncio de que ahora mis 2 libros, El Creativo y El Arte de Perrar, están disponibles en todas las sucursales de Paradise. Entonces, si quieren visitar a cualquiera del país, por ahí van a encontrar. Ahora ya me vine enterando de esto y lo Aparte de toda la primero que voy a mercancía. tomar es ahí en Paradise los libros y a leerlos, Muchas porque gracias. me despiertan mucho interés. No, Entonces yo creo que todo mundo despiertan interés porque de lo que he oído están muy, muy creativos, muy bien enfocados, pero además muy exitosos. Ya llevas un trancazo vendido. Sí, van bien, ¿no? Yo en mi Afortunadamente. revolución de la esperanza no logré tales cantidades. Entonces estás fregón tú como regio. Pues muchísimas gracias, de verdad para mí ha sido un gusto armar esta segunda parte. También gracias por la hospitalidad. Hemos disfrutado mucho la estancia aquí, la comida muy rica, ayer cenamos delicioso y desayunamos muy bien. La verdad es que tienes aquí un lugar muy bonito y agradecemos otra vez la hospitalidad. Qué y bueno, que aquí nos está des tu el tiempo casa de y la grabar. invitación a todo mundo a que vengan por aquí. Pues bueno, a toda la gente que escuchó, vio este episodio de Creativo, les agradecemos. Vicente, otra vez muchísimas gracias y nos vemos en el próximo A ti capítulo. muchas de Creativo. gracias por venir hasta acá y ahí estamos en contacto Gracias. para seguir construyendo México. Sobres. Ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, jóvenes, gracias. Salió muy bueno.